Diputado provincial, después le agregaron la condición de convencional constituyente, antes le habían agregado la condición de interventor del Partido Socialista en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y ahora le dijeron, tenés que ser candidato a diputado nacional. Esa es la vida del expresidente de la Cámara de Diputados y ministro de Gobierno de Miguel Lifchit, Pablo Farías. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Movidito tu año, tu Sí, raíz. No me dejan aburrirme, pero bueno. Porque vos dijiste, bueno, dejé de ser presidente de la Cámara, voy a vivir tranquilo, pero no paran de agregarte cosas. Vivir tranquilo no, pero yo siempre vivo estas cosas con mucho entusiasmo, con mucha esperanza de poder encarnar o estar en un proceso de cambio interesante, ¿no? Como creo que estamos haciendo acá en la provincia, como se dio en su momento en los gobiernos del Frente Progresista. Ojalá pueda lograrse algo así a nivel nacional. Vos sabés que lo charlábamos fuera de aire. Vos vas a ser candidato a diputado nacional, secundando a Gisela Scaglia. Sí. Y la percepción que uno tiene es que, bueno, son diputados de Santa Fe, está en esta discusión, pero al mismo tiempo puede ser diputados de algún armado que termine derivando, no sé si en un gobierno, pero digo en un armado que sea protagónico en Argentina. Bueno, el armado de Provincias Unidas tiene ese sentido, Connie. Se juntaron 5 gobernadores. El inicio de eso tuvo que ver con una relación que fue construyendo nuestro gobernador Puyaro con Yayora y con Schiaretti de Córdoba, que son 2 provincias que tenemos muchas similitudes en nuestras riquezas, en nuestras potencialidades, y también muchas similitudes en los problemas con la relación con el gobierno federal, con el gobierno nacional. Y entonces empezaron a encontrarse en reclamos comunes, se vio con el tema de las retenciones, se vio con el tema de la llegada de los fondos que nos llegan, obviamente, del ANSES, para las cajas de jubilaciones. Sí, tenemos problemas comunes, pero además y también características comunes como provincia, ¿no? Bueno, pero además, digo, cuando vos repasás las 5 provincias que lanzaron el espacio, sí, son provincias que tienen de verdad en este momento, son el corazón productivo, o tienen, en el caso de Jujuy o en el caso de Chubut, sí, tienen recursos naturales que no están siendo lo suficientemente explotados, que no le están dejando dinero a las provincias. Bueno, en el caso de Santa Fe y Córdoba, ni hablar, con el agro y con la producción. Digo, de verdad es un momento en el que estamos discutiendo la reasignación de recursos en Argentina. Y estamos discutiendo un modelo de país que no se base solo en algo que para nosotros es parte de una gestión, de una buena gestión, ¿no? Que es no tener déficit, no generar déficit, no gastar de más, ser austeros, recortar todo aquello que no sirve o que no debe funcionar dentro del Estado. Ahora, cuando vemos que bajo ese discurso en el gobierno nacional se cometen injusticias gravísimas, o el recorte más grande pasa por transferencias a las provincias de plata que el gobierno nacional tiene que darle a las provincias, porque recauda fundamentalmente de la producción que viene de nuestras provincias, ¿no? ¿Es cierto que Caputo fue a reprocharle el discurso a Puyaro? ¿Tenés idea de que haya ocurrido eso en la Bolsa de Comercio y que Puyaro le dijo, no nos están dando lo que nos corresponde? Hubo una conversación ahí, yo no estaba al lado, cerca, así que no la pero escuché, hubo un reproche por puede ser. En realidad lo de la Bolsa de Comercio de Rosario del viernes, lo que fue tremendo, fue lo que hizo el presidente, ¿no? Primero, una actitud que preocupa, de aislamiento, es decir, llegó para dar su discurso y se fue, no escuchó los discursos de los otros, lo cual es diría hasta de educación. Escuchar el discurso del presidente de la Bolsa, del intendente, del gobernador, no escuchó nada, llegó un discurso raro, garabateando sobre una tablet, largo, y gran parte del discurso era una clase de economía de secundario, sí, que no básica, se condice con las preocupaciones ni de la gente ni de los tipos que estaban ahí. Y con un auditorio, es decir, fue muy frío. La verdad que fue un discurso muy, pero muy poco aplaudido. Yo diría aplaudido por los seguidores de Milei estrictamente y nada más. El resto había una frialdad en el auditorio, y después yo me quedé un rato
al cóctel conversando con distintos actores, había una molestia, se sentían como... Bueno, estaban los audios además, era el día en el que debió haber hecho alguna mención. Nada, pero además de eso es una suerte de tomada de pelo, de venir a explicarnos cosas muy básicas de la economía, como que nosotros fuéramos todos ignorantes o no supiéramos nada de eso, y después mucha carga contra que, bueno, esta cuestión de tener que levantar las tasas para que no se escape el dólar, la responsabilidad es que los cucas, como lo dijo él, manejan el Congreso, no sé, pero una cosa muy lineal que no resiste el menor análisis y que creo que, bueno, hay que hacerse cargo de otras cosas, de lo que estaba pasando, de un país que no está dando respuestas básicas, de un presidente que se toma la licencia de hacerle bullying a un discapacitado, y no pasa nada. Digo, no, hay cosas muy duras que no se condicen con un discurso de un país que quiere salir para adelante y que tiene potencialidad. Además, esa imposibilidad de acuerdos. Porque directamente no hay diálogo, conversación, y digo, no hay forma de planificar ningún futuro si vos no abrís espacio de conversación, de flexibilidad. Digo, y no es por reivindicar, porque yo lo he sostenido desde siempre, no es oportunista, pero digo, la Convención Constituyente, más allá de la situación y de las tensiones y de las posibles diferencias que haya, digo, es un espacio de discusión y hay un montón de acuerdos que demuestran que incluso los sectores hasta de granata pueden coincidir con ustedes en acuerdo. Acá no hay posibilidad, no hay espacio, no hay lugar. No, sí, es imposible que se construyan los grandes acuerdos que hace falta en este país para salir realmente para adelante si no hay ningún tipo de diálogo. Y no solo no hay diálogo, hay agresión permanente, porque el presidente es un agresor serial en sus frases, en la forma despectiva que trata a todo el mundo que no, ni siquiera que no piensa como él, que no está enrolado estrictamente en su espacio político. Digo, eso me parece que achica mucho y no es la salida. Entonces yo creo que la alternativa que se está buscando, que tiene esa fuerte presencia de 5 provincias, con 5 gobernaciones que están haciendo bien las cosas, que además tienen características... Sin denuncia de corrupción, por ejemplo, ¿no? Ninguna, y además con una identidad muy fuerte de cosas, yo diría, de las mejores cosas que tiene nuestro país, ¿no? Uno recorre de norte a sur, y particularmente en esta provincia, digo, entre el litio de Jujuy, lo que significa la Patagonia en términos además de paisajísticos, son los lugares más bellos del mundo, pero digo, a nadie se le ocurre hoy estar desperdiciando el potencial eólico que tiene la Patagonia, y no hay nadie, y no hay un gobierno pensando en eso, ¿no? En aprovechar los recursos de hidrocarburos que tenemos, o en aprovechar la producción agropecuaria de la pampa húmeda, y en vez de estar derivando vía retenciones los recursos al gobierno central que no vuelven a las provincias, poder aprovechar esa riqueza productiva para que se transforme en industrialización agroalimentaria, cosa que nuestras provincias tienen una fuertísima posibilidad de hacerlo, o biocombustibles, que nuestra provincia es pionera y es la más importancia, claro, sí, en biodiesel. Hay cosas que... Y ahora están por producir el combustible para aviones ahí en San Lorenzo. Pero bueno, esto sucede mientras... hay un discurso nacional que es despectivo contra las producciones o las gestiones provinciales. Esto sigue sucediendo, a pesar de, ¿no? Guille, ¿tenés alguna pregunta? Sí, en realidad iba más que nada a... ¿Cómo imaginás, en el caso de llegar al Congreso? Porque hoy parece estar muy dividido la cuestión. Y hay algo que siempre me llama la atención por ahí dirigentes que están como en contra del gobierno, pero después está ese lema de yo con el kirchnerismo no voto nada. ¿Cómo te llevas con esa frase que a veces está justificada, muchas veces no, muchas veces por no votar algún proyecto de algún peronista, o se abstienen o se ausentan? ¿Cómo te llevas con eso? Yo creo que, a ver, nosotros tenemos
así como planteamos cuestiones que rápidamente debieran cambiarse a nivel nacional, también de la misma manera, con la misma fuerza, planteamos no volver al pasado. No, nosotros creemos que gran parte de las cosas que pasan hoy tienen que ver con el resultado de políticas que fueron muy negativas para la Argentina y se dieron centralmente en los gobiernos del kirchnerismo en sus distintas expresiones y en sus distintas etapas, pero fueron siendo negativas, muy negativas para la Argentina hoy. Entonces es lógico que uno plantee que esa no es la salida, que las iniciativas políticas que puedan provenir de un bloque que quiere volver a eso o que quiere denostar al gobierno actual solamente para reivindicar los gobiernos anteriores, no son iniciativas que nos atraigan o que de entrada uno pueda valorarlas como positivas, independientemente que si hay cuestiones puntuales que hay que establecer una votación y se juntan mayorías, bueno, dependerá de cómo son las iniciativas, cuáles son los temas, cuando hay que defender temas, cuando hay que defender algo tan claro y sensible para la población como la asistencia del Estado a determinadas cuestiones de la discapacidad. Bueno, digo, me parece que ahí no importa quién vote o las de una manera ¿no? o el financiamiento de la universidad pública, a la educación pública en general. Digo, hay temas que creo que están muy por encima de un color político u otro, y en todo caso también parte de los problemas que tenemos es cuando el kirchnerismo se ha tratado de adueñar como bandera propia de cosas que son, diría, de la República, de una buena democracia y no propiedad de un espacio político, y eso también creo que es un problema de la discusión política argentina del que hay que salir, ¿no? Las cosas que son buenas para el país son buenas y no tiene por qué apropiársela un espacio político determinado, porque pasa esto, ¿no? Que si uno defiende determinada cuestión u otra, o te acercás a uno o te acercás a otro. Creo que esa dinámica que se ha profundizado mucho en la Argentina es muy negativa. Por eso nosotros, cuando hacemos este planteo, y en lo federal del espacio de Provincias Unidas, uno encuentra un montón de elementos y de factores que están más allá de las fuerzas políticas que gobiernan. En Córdoba gobierna un signo político distinto que en el de Santa Fe, pero hay una similitud en las políticas, en la forma de gestionar, que está más allá de esa identidad, y es posible trabajar juntos, sí, y es necesario además hacerlo, porque tenemos problemas graves, pero a su vez tenemos grandes potencialidades como país, ¿no? A mí lo que me sorprende, y lo estás viviendo vos en carne propia, es cierta ligereza de algunos dirigentes. Obviamente, a ver, los opositores tienen la libertad de oponerse y de cuestionar lo que hacen los gobiernos. La libertad y la comodidad. Y la comodidad. Entonces digo, pero cuando vos tenés a cargo la gestión del Estado, en una circunstancia como esta, le pasa a Puyaro como le pasa a Yarlora, como le pasa a todos, digamos, los que tienen que administrar el Estado, y se encuentran con tipos, y voy a poner el ejemplo de alguien al que le respondiste hace pocos días en la Convención Constituyente a Monteverde, digamos, esta especie de ligereza sobre la cuestión pública, sin dimensionar que no es tan fácil tomar decisiones. Digamos, no se trata de ser buenos o malos. Sí, y a veces hay que tener mucho cuidado en las expectativas que se trata de despertar en el electorado, porque es muy fácil caer en la demagogia. A mí me encantaría decir que la Constitución, si en la Constitución protegemos absolutamente todos los derechos de las personas, y si decimos que se tiene que terminar con la pobreza, que los alquileres tienen que bajar y los propietarios tienen que ser más generosos con los inquilinos, etcétera. Si yo digo eso en la Constitución, mágicamente va a suceder. Pero hay que ser cuidadosos y hay que ser responsables. Ahora, ¿no? se van a enfrentar a eso en la campaña electoral, porque digo, vos lo marcabas, es un aprovechamiento político y electoral de esto, y bueno, la esposa de Monteverde va a ser la candidata del peronismo. Sí. Y te vas a enfrentar a esto, vos, Gisela, y digamos, van a decir, ustedes son lo mismo que Milei, ustedes son neoliberales, sí. Digo, han defendido, digo, y me imagino que ustedes tendrán que, otra vez el fuego cruzado, digo, porque van a tener al kirchnerismo y a los libertarios, como le ha tocado a Miguel, como le ha tocado a Bonfatti, es o a un poco la historia de nuestra provincia, y nosotros lo hemos vivido en gobiernos en distintas etapas, ¿no?
Miguel Lifshitz gobernaba mientras gobernaba Macri, y teníamos momentos donde, bueno, podrías coincidir con algunas políticas, había buen diálogo, y había momentos donde la relación era muy mala, o era muy difícil reconstruirla, y doy fe de los enormes esfuerzos que hacíamos como gobierno por llevarnos lo mejor posible, porque es lo que uno quiere y porque es lo que uno también le debe a la gente, ¿no? Dejar de lado diferencias políticas y construir la mejor relación posible con un gobierno nacional, la más inteligente en beneficio de tu provincia. Eso es lógico. Ahora, en ese sentido, hay momentos en los que tiene que pararse muy fuerte y reclamar lo que nos corresponde. Y también está esta cuestión de que en la medida que el gobierno nacional irresponsablemente dejase de hacerse cargo de cuestiones, las termina tomando el gobierno provincial y muchas veces también los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque hay que dar alguna respuesta desde algún lugar del Estado, y eso hoy nos está costando muchísimo, ¿no? Nos está costando presupuestariamente, pero también en términos de gestión, porque nos estamos haciendo cargo de muchas cosas que el gobierno nacional deja de atender hoy ya sin ningún argumento válido, ¿no? Y estaba pensando lo de la construcción entre gente que seguramente tiene diferencias. Ustedes lo han mostrado, el socialismo, sí, el radicalismo y los otros partidos que conforman el PRO mismo, o por lo menos el PRO que quedó de este lado, digamos, han demostrado tener diferencias en un montón de temas. Sí. Y vos decías el otro día, me encantó esa parte del discurso, te lo dije, esto de cómo ejemplificar la manera de construir consensos, aún bancándose pertenecer a un espacio en el que hay gente que piensa diferente a vos. Es que yo creo que esa es la forma de gobernar, digamos. Yo particularmente me he formado en cargos de gestión donde la práctica del entendimiento con gente que piensa diferente es permanente. Y yo siempre digo que eso pasa en la vida misma de la sociedad. Digo, yo conozco un montón de personas que son socios en una empresa o en un comercio y piensan totalmente distinto, no solo de la política, sino de la forma de encarar su negocio, su empresa, y se ponen de acuerdo, Connie, porque si no quiebran o tienen que dividirse, y eso pasa todos los días, te pasa en tu casa. O no tenés que discutir muchas veces con quién convivís, cómo llevas adelante las cosas. Entonces, es lo que pasa nosotros... es que lo frustrante sí. es que no se entienda que hay que encontrar, digamos, que te podés putear por un montón de cosas, pero al mismo tiempo tenés que resignar todo el tiempo posiciones para poder avanzar. Y yo la sensación que tengo, Pablo, y es muy frustrante, es esta sensación de estar todo el tiempo patinando y no poder avanzar. Entonces digo, la verdad que cuando aparecen los audios de este muchacho español, y uno, digo, otra vez quemamos una oportunidad, porque había sobre este gobierno una gran expectativa social, puede subsistir, pero les va a impactar muy fuerte en la cuestión electoral. Sí, porque hay cosas de las que no se vuelven, digo, cuando un gobierno se mancha fuertemente con la corrupción, y digo un gobierno, porque cualquier gobierno puede tener un funcionario, ¿no?, que da el mal paso, por decirlo de alguna manera, tiene que correrlo inmediatamente, a tomar las medidas que sean necesarias. Pero cuando uno siente que ya está tomado un gobierno, que ya tiene características de tener esas prácticas como una práctica permanente o sostenida, bueno, en esos casos, digo, ya uno tiene muy poco que esperar o empieza a desconfiar prácticamente de todo lo que se hace, ¿no? Creo que el gobierno nacional en eso, primero, nunca quedó claro y quedó manchado con el tema de las criptomonedas y el caso Libra, y creo que esto va tomando fuerza, esto de sobreprecios. Hoy se está hablando de que la empresa vinculada al gobierno de los sobreprecios de medicamentos ha hecho contrato con el Estado en este tiempo por 55.000 millones de pesos. En un año multiplicaron. En un año. Es una variedad de plata, y bueno, digo, si eso no está claro, o si ahí hay un sobreprecio, imaginemos que en esos montos, cualquier puntito de sobreprecio son miles de millones de pesos.
¿no? Sí, además en un área en el que además abandonaste a las personas, bueno, digamos, le sacaste el transporte, le sacaste los medicamentos. Por eso digo, a ver, yo siempre dije, con esta cuestión de las pensiones que se cortaron abruptamente bajo la sospecha de que había muchísimas pensiones otorgadas ilegítimamente, eso a casi 2 años de gestión ya es un problema tuyo, ya es un problema de tu gestión. Si vos en casi 2 años de gestión no pudiste depurar un padrón de beneficiarios, no pudiste auditar y constatar que los beneficiarios que tienen que recibir un determinado subsidio, una determinada prestación del Estado, lo tienen que recibir y son esos, y los que lo estaban recibiendo originalmente. Si vos no pudiste hacer eso, uno puede tener ese discurso los primeros meses de gestión, pero casi 2 años habla de una gran ineficiencia de la gestión, de una gran irresponsabilidad al momento de tomar las decisiones. Y el resultado es gravísimo, porque hay gente que realmente está al límite de sus posibilidades de vida, ¿no? Definitivamente. No sé si te queda alguna pregunta, Guille. No, porque sería hacer todo futurología sobre las cuestiones que van a venir. La verdad que con los debates que hemos visto y la representación de Santa Fe en el Congreso, ahí sí me surgieron un montón de preguntas, porque está bien que hoy los diputados del PRO que han acompañado a Milei en ley bases, bueno, recientemente con discapacidad y financiamiento universitario, se han mostrado más fuera que dentro de lo que es la coalición Unidos, pero no sé cómo lo ven ustedes hacia adentro, porque yo te escucho hablar a vos y digo, bueno, va a tener una posición diferente a la que hoy tienen esos pertenecientes al PRO. Pero también me da la duda de si el PRO hacia dentro de Santa Fe está en Provincias Unidas, ¿cómo va a ser esa negociación hacia adentro? Bueno, el PRO es un partido que tiene hoy dos vertientes muy claras. Hay un sector que está fuertemente ligado al gobierno nacional y otro que no, digo. Y acá en la provincia, como es parte del Frente Unidos, claramente se alinea obviamente con las políticas provinciales y también con cuestiones que lo diferencian de otros de su mismo partido, pero que tienen actitudes diferentes. Yo creo que eso va a tender a ordenarse en la medida que se consolide un proyecto distinto, que sea disruptivo a esta cuestión, que es la gran expectativa que tenemos después de esta elección, ¿no? Que se deje de haber solo un bipolarismo político muy acentuado y algunas fuerzas o algunas expresiones sueltas con escasa identidad nacional. Nosotros pretendemos que a partir de esta elección aparezca como novedad, porque en definitiva es la única novedad de la política argentina hoy. Provincias Unidas es la única novedad, todo lo demás estaba. Y ya lo conocemos, digamos. Esto es lo único nuevo realmente, una unión de gobernadores que plantea con un discurso muy fuerte, centrado en la gestión y en las potencialidades que tiene nuestro país, plantea salir para adelante con diferencias, defendiendo lo que hay que defender y bancando lo que valga la pena bancar de gobierno nacional. Eso es totalmente distinto, ¿no? Pablo, la última tiene que ver con la reforma. La verdad que había omitido hablar, y es un tema muy, muy presente. Terminaron con las comisiones, armaron el dictamen de justicia, la reforma del Poder Judicial. Sí. Hay mucha calentura con eso. Salió Lilita Carrió, salieron los sectores a decir, bueno, se quedaron con el... ¿se quedaron con el Poder Ejecutivo se quedó con la selección de jueces o es más o menos lo mismo que pasa ahora? No, es mucho mejor que la situación que hay ahora. En primer lugar, porque le vamos a dar rango constitucional a un proceso de selección de jueces que hoy no existe. Hoy cualquier proceso de selección de jueces que haya en la provincia de Santa Fe es porque el gobernador se le da la gana y por decreto lo hace, porque si no manda al abogado más amigo que tiene como pliego a la legislatura y si tiene los votos lo convierte en juez de cualquier cosa. La diferencia es que hoy la Constitución avanza exigiendo un proceso de selección. En segundo lugar,
ese proceso de selección tiene una composición absolutamente plural. Allí van a estar representados los colegios de abogados, las universidades. Es decir, el aporte técnico ahí va a ser fundamental. Por supuesto que va a tener su representación también la legislatura. Senado, diputado y el Ejecutivo. Y el Ejecutivo. Pero, digo, eso es un gran avance a lo que tenemos hoy. Después está todo un procedimiento que obviamente hay que trabajarlo por para ley. destitución. No, digo, para la selección, después también para la destitución, que obviamente hay que trabajarlo por ley, porque lo único que dice la Constitución es que el gobernador solicita a ese organismo encargado de la selección la cobertura de determinadas vacantes, o de las vacantes que existan en el Poder Judicial, y que este organismo tiene que enviar las listas con las personas que han aprobado o que han sido seleccionadas con concursos que son de manera permanente. Ahí falta un montón de cosas que hay que determinarlas por ley. La Constitución no puede decir todo, pero sí este avance es muy importante porque ya no puede ser, un gobernador no puede correrse de tener un procedimiento de selección y que esa selección sea pública, que todo esto se vea, se convoquen, la gente vaya y concurse. Bueno, me parece que es importante. Y para el enjuiciamiento también hay un avance importante, porque si bien hoy tenemos mecanismos de enjuiciamiento, primero, una cosa es el enjuiciamiento de los jueces y otra cosa es el enjuiciamiento de los fiscales. Claro. Para los jueces existe un jury de enjuiciamiento que es hegemónica la Corte Suprema, más el agregado de 2 legisladores, 1 por cada cámara, y eso resuelve la destitución de los magistrados. Para los fiscales, todo hoy pasa por la Comisión Bicameral de Acuerdo, es decir, 12 legisladores exclusivamente y sin intervención de ningún otro poder, hoy resuelven o hemos resuelto las cuestiones disciplinarias de los fiscales. Hoy existe un mecanismo, o por lo menos lo que estamos impulsando en la Constitución es establecer un mecanismo similar, tanto para jueces como para fiscales y para defensores también, para defensores públicos obviamente, también con una composición plural, donde hay legisladores de ambas cámaras que, marco este detalle, los legisladores de ambas cámaras tienen que representar pluralmente las cuestiones políticas o partidarias, con lo cual no es que van un bloque de un solo partido a representar ahí. Las mayorías y las minorías cambian con el tiempo. Y las características de las dos cámaras también son distintas. Y además se agregan los colegios de abogados y se agrega un representante por el órgano al que pertenece la persona que está siendo cuestionada. Es decir, si estamos por enjuiciar a un juez, se va a agregar, la Corte va a designar a alguien. Un fiscal, un fiscal. Un fiscal, exactamente. Y allí también, digo, resta todavía definir algunas cuestiones de proceso. Esto que no es menor, Connie. Establecemos en el texto del dictamen que ese proceso debe ser adversarial, público y oral. Es decir, el enjuiciado va a tener derecho a defensa, con plazos, con un procedimiento que va a ser además oral y público. Es un gran avance respecto de lo que es hoy, ¿no? Pablo, te despido. Yo lo sabés, soy un convencido que las únicas salidas son a través de la política. Creo que la política está absolutamente pisoteada, maltratada, que han metido todos en el mismo lodo, y que es el momento en el que hay que recuperarla, la política desde el punto de vista protagónico. No hay otra forma de solucionar esto que no sea a través de la política. El que piense que hay otra forma, no se descubrió todavía, por lo menos en el mundo occidental. Y digo, ojalá de verdad esto sea el comienzo de algo distinto, que ustedes puedan hacer un aporte, y me parece que después de tanto tiempo soportando lo provincial, y cuando digo soportando es poniéndole la espalda, ya sea en condición de ministro, de diputado, de presidente de la Cámara, vas a tener un protagonismo nacional. Ojalá tengas un protagonismo nacional, y a esta altura te lo mereces. Bueno, te agradezco mucho.